Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Damos muchísimas gracias al Señor que una vez más nos permite estar con ustedes, donde quiera que estén escuchándonos o viéndonos, en su programa Hombres de Verdad. Siempre es un privilegio para sus anfitriones, el pastor José Agüero y un servidor, Marcos Peña, venir hasta sus lugares con la palabra de Dios, con aspectos pertinentes a lo que debe ser un hombre de verdad. Y dos de las características principales, o dos de las responsabilidades principales más bien de un hombre, son las de ser padre y esposo. Eso no significa que todos los hombres llegan a hacerlo, pero en la generalidad de los casos, cada hombre tiene la posibilidad de casarse y luego tener hijos. Y encontramos con más frecuencia de la que quisiéramos deficiencias de diferentes índoles. Como pastores tenemos que estar lidiando continuamente con problemas matrimoniales donde posiblemente los esposos tienen la mayor responsabilidad. A veces con problemas familiares donde los padres tienen deficiencias en su modo de criar a sus hijos. Y en el programa de hoy y en el programa de la semana próxima vamos a estar hablando de esos hombres controladores. Hombres que ese control se manifiesta tanto en su paternidad como en su relación con la esposa. José, tenemos por delante una tareita ardua. Bueno, muchas veces, obviamente, las cosas que nosotros enseñamos como esposos y padres las hemos vivido, ¿verdad? Pero estas no. Estas sí. No podemos hablarles por experiencia propia, ¿verdad? Cuando estamos hablando acerca de cómo dirigir espiritualmente nuestra familia, cómo poder ayudar a nuestras esposas y todo. Me sonrío porque me asustaste cuando empezaste. Tú empezaste a hablar como que lo hemos vivido por experiencia y yo me quedo como, ¿y qué es lo que él está diciendo? Bueno, tiene que esperar. Paciencia, ¿verdad? Paciencia, hay que esperar que uno termine. Pero eso es lo cierto, que por la gracia de Dios no es, bajo ninguna circunstancia, lo que un padre cristiano debe ser. Por más que desee ejercer su autoridad y cuidar la vida de sus hijos, en este caso, protegerlos de todo mal, pero eso no es algo que debe ser parte del patrón de crianza, porque el patrón de crianza importante es criar a nuestros hijos para que sean lo más independiente posible en los momentos en que ellos tengan que vivir fuera de nuestro regazo. Pero cuando hablamos de un padre controlador, Marcos, ¿cómo tú definirías a un padre controlador? Bueno, antes de definir el padre controlador, yo quiero ir un poquito atrás y de antemano decir lo siguiente. Cuando uno lee literatura de personas no cristianas al respecto, definitivamente mezclan términos, mezclan conceptos. Y aunque nosotros estamos de acuerdo por los principios bíblicos de la mayoría de los postulados, en muchas ocasiones ellos tienen postulados diferentes. Por ejemplo, a veces hablan de que el padre controlador no respeta la privacidad de su hijo. Y tú y yo estamos de acuerdo en que hay cierta privacidad que respetar, pero estoy seguro, sin que hayamos hablado antes, que hay cierta privacidad que los estudiosos seculares quieren que sea respetada, que tú y yo no estamos de acuerdo. Exactamente. Por ejemplo, que tú tienes un hijo adolescente. Marcos, pero es para que ustedes sepan que esto es desde una perspectiva bíblica, claro, no humana. Claro, nosotros claro. Queremos mostrar siempre una perspectiva bíblica. No estamos diciendo que cualquier contribución de alguien, de los que estudian, la familia, pero siempre desde una perspectiva bíblica. Claro. En ese sentido, tú te vas a encontrar fácilmente con algunos que te dicen que es incorrecto que tú tomes el celular de tu hijo adolescente y lo revises, porque eso es privado. No, negativo, estamos totalmente en desacuerdo. Hay cierta privacidad, pero no se puede olvidar que ellos están bajo nuestro hogar
bajo nuestra autoridad y por lo tanto bajo nuestro cuidado. Eso es parte de la supervisión que nosotros como padres tenemos ante Dios. Así que, habiendo dicho eso, déjame entonces responder tu pregunta. ¿A qué nos referimos con padres controladores? Son padres que todo el tiempo quieren tener no solamente todos los aspectos de las vidas de sus hijos amarrados y controlados, sino que se inmiscuyen a veces cortándole las alas porque no les permiten ser independientes. Definitivamente hay casos que son ridículos. Yo he escuchado de casos de padres que para que no coartar la libertad de sus hijos, los dejan desde pequeño que ellos coman lo que ellos quieran. Me perdonan, pero para mí eso es ridículo. Eso es ridículo. ¿Cómo tú le vas a permitir a un niño de 5, 6, 7 años? Bueno, pero que él tiene una personalidad y él tiene sus gustos y hay que respetarlo. No. Claro que hay que respetarlo. El no es que no lo respetes. El no es que al mismo tiempo que hay que respetarlos, tú también tienes que entrenarlos. Si tú dejas a tus hijos que ellos sigan sencillamente sus gustos, tú sin darte cuenta los estás entrenando a creer que lo más importante en la vida de una persona son sus deseos. Y si algo nosotros vemos claro en la Biblia es que no, que lo más importante son los principios. Muy claro. Entonces, ¿qué pasa? Estos padres no solamente tienen un control estricto sobre sus hijos desde que nacen, lo cual es bueno cuando nacen. Porque tú no puedes dejar a un bebé a sus propias expensas. El problema de estos padres es que no tienen la sabiduría o no tienen la formación o no tienen el conocimiento para ir cambiando ese control por influencia en la medida en que sus hijos van creciendo. Entonces, ¿qué pasa? Que sus hijos tienen 12 años y en el colegio se hace un evento para ir a una playa, a un río, y aparte de controladores, son sumamente temerosos. Entonces resulta que nunca participan de nada, pero no es porque uno lo está cuidando de las influencias, no, es que uno lo está cuidando de que se den un golpe, de que se caigan. Eso es terrible. Hijos así no solamente sufren, sino que crecen con frustraciones. Y lo peor de todo, José, es que el control de estos padres permanece, pero a unos niveles que son muy preocupantes. Seguro que tú has lidiado con casos de muchachos de 23, 24, 25 años que ya se graduaron, posiblemente hasta están trabajando, y si ellos quieren salir una noche a juntarse con un amigo, ellos tienen que pedirle permiso a los padres. No estoy en contra de pedir el permiso. Lo que digo es exacto. Exactamente, José, ese es el punto. Pero ¿cómo es posible que pide un permiso con temor porque no sabe si le van a decir que sí o que no? Y a veces los padres le dicen, no, tú has salido mucho esta semana. ¿Serio? A un joven de 24 o 25. Ahí hay un problema, José. No sé si tú lo ves así. Claro que sí. Ahora, me gusta ir trabajando, ¿verdad?, por las diferentes etapas por las que pasa un ser humano. En las etapas iniciales, que son las etapas formativas, como dice la Biblia, donde hay un autor que habla acerca de eso. Él tiene un término, pero él utiliza... Es como las influencias formativas. Eso es formativa. Tep Tripp en su libro Pastoreando el corazón de nuestros hijos. Esas influencias formativas, por la naturaleza pecaminosa con la que todos nosotros nacemos, incluyendo los niños y los bebés, nosotros sí tenemos que comenzar a controlar muchas de esas manifestaciones. Eso es un deber de nosotros como padre. Marcos hablaba acerca de controlar que si quieren comer o no tienen que comer y tienen que comer esto. Uh-huh. Controlar su conducta, controlar su hora de acostarse, controlar su tiempo para estudiar, controlar lo que son sus expresiones, su trato con sus amigos, con sus hermanos en casa. Estamos hablando en los primeros 6 años, 7 años de la vida de un niño. Son las etapas formativas.
Y esas etapas formativas sí tienen que haber control con respecto a lo negativo y a lo malo, a las manifestaciones pecaminosas que van a tener nuestros hijos. La palabra de Dios dice en el libro de Proverbios que el que corrige a su hijo, el que ama a su hijo desde temprano lo corrige. Entonces, nosotros partimos de que si hay elementos básicos que tenemos que controlar en la etapa de formación de nuestros hijos, en la etapa de formación. Ahora después, en lo que se llama la segunda niñez, en esa etapa, nosotros es que tenemos que comenzar a crear personas responsables, seguras de sí mismos, personas independientes, personas disciplinadas, y eso es un aspecto que solamente lo puede hacer cuando le damos cierta instrucción al niño y dejamos que él las maneje, para que él pueda ir creciendo con la idea de que él es una persona que tiene que ir aprendiendo a tomar sus decisiones bajo la supervisión, como tú decías ahorita, bajo la supervisión de los padres. Es hora de tus tareas, entonces él tiene que sentarse solo a hacer sus tareas de los 7, 8, 9, 10 años por ahí, lo que es la segunda infancia, tiene que hacer sus tareas tanto escolares como las tareas de casa. Y uno solamente los supervisa, no hace nada. Leí en una ocasión que si los hermanitos comienzan a discutir y argumentar, como suele pasar, que uno no debe ir a resolver eso. Uno lo que tiene que es oír lo que está pasando, ponerlo en una habitación y decirle, ustedes son hermanos, no van a salir de ahí hasta que ustedes por sí mismos la resuelvan. Y ustedes saben que tienen que amarse, que tienen que compartir, que tienen que ayudar. Entonces, vamos formando a los niños en lo que es resolución de conflictos. Uno les da instrucciones de cómo hacerlo, pero lo que tienen que hacerlo son ellos. Esas son ellos. Y eso es un aspecto importante para que los muchachos aprendan a tener lo que es resolución de conflictos. Porque cuando sean grandes, eso va a ser parte cotidiana de su vida. Resolver conflictos matrimoniales, familiares, laborales, sociales, del tipo que sea. Entonces, eso lo va ayudando a no depender de alguien, porque Dios nos hizo para que un día nosotros seamos adultos. Como dijo el apóstol Pablo, cuando yo era niño, hacía todo esto, pero ahora que soy grande, ya pienso todo como adulto, dejé lo que era de niño. Todo lo que era de niño. Exactamente. Entonces, hay ese control primero en la primera infancia, en la segunda, supervisión. En la adolescencia es una especie de vigilancia, pero ayudándolos a ellos a que tomen decisiones por sí mismos, porque esa es la etapa más difícil del ser humano. Ahí sí tenemos que cuidar mucho sus decisiones, pero ahí no es controlándonos, es sentándonos y ayudándolos a ellos a ser maduros. La adolescencia, óigalo bien, la adolescencia es la mejor etapa de la vida para los padres guiar a los hijos a la madurez. Esa es la mejor, Marcos. Ese es el paso previo a la adultez. Exacto, esa es la mejor. Y es sentarse con la palabra de Dios abierta, con la sabiduría que Dios da también, mostrándole experiencias de otros, mostrándoles consecuencias, mostrándoles resultados buenos de la vida, para irle formando a ellos lo que es el camino hacia la madurez. Entonces, esa parte de control, y ya después que ellos pasan a lo que es la mayoría de edad, que son los 18 años, ahí lo único que tenemos que establecer ciertas reglas dentro de la casa que le ayuden a ellos a respetar lo que son los principios hogareños. Tú bien decías que un muchacho a los 24 años no tiene que estar pidiendo permiso. Por respeto debe estar anunciándolo, diciéndolo, pero y si papá y mamá tienen unas ciertas horas, porque ellos se preocupan, claro, él tiene que respetarla. Claro, es más respeto. En esa época es respeto. Y es importante aclarar que cuando decimos no tiene que estar pidiendo permiso, no es que él pueda hacer lo que él quiere en sentido total. No, es que hay cierta libertad de movimiento que debe tener sin que tenga que sentir que no puede hacerlo porque posiblemente sus padres no se lo permitan. No, porque la autoridad de los padres mientras está bajo el hogar es una realidad. Es una realidad. Pero hay que ejercerla con sabiduría. Y Marcos,
cuando, seguro que te ha pasado a ti, yo tengo 2 varones. Y cuando No, a mí no me ha pasado eso. ¿Verdad? Yo tengo tres hijas. Tú tienes 3 hijas. Tú tienes 3 hijas. Pero igual, ¿verdad? Y hice la acotación de varones, porque también tengo una hija y es igual para ellos. Pero básicamente con el varón, cuando tú lo ves, porque el varón ya tiene unas responsabilidades superiores a la de la hija. Mayores. Mayores. Hay que tener muchísimo cuidado con esa palabra de esta palabras, época. sí. Hace unos años atrás no había problema, pero ahora... A menos que él sea un coronel y ella esté en el ejército como capitana, exacto, ¿verdad? Exacto. Pero tiene mayores responsabilidades en la vida, entonces sus decisiones van a influir determinantemente en el curso de su vida, de su matrimonio y su familia. Pero el gozo grande para mí es ver a mis hijos, a los 3, el varón y la hija, tomando decisiones por sí mismos y haciendo cosas con seguridad. Eso le da mucho gozo a uno. Eso le da una paz, una alegría, porque es como un sello de aprobación de que no fuiste un padre controlador, sino un padre formador, como le dije, un padre que guió a la madurez y un padre que acompaña a sus hijos para ayudarlos a cada uno de ellos a que puedan tener siempre un mentor, un asesor, porque por eso yo siempre me gusta usar las diferentes etapas de la vida, porque Dios nos ha hecho así, y las diferentes etapas van a necesitar diferentes tipos de intervenciones de los padres, y es bueno que los padres estén claros con respecto a eso, para que su rol pueda producir hijos así. Yo conozco muchachos, Marcos, que están a los 28, 30 años en su casa, y no es que no se quieren ir de la casa. Es que, como dicen algunos, no tienen permiso de irse. Wow. Porque sí, ese es el término que se utiliza. No tienen permiso de irse porque viven una vida a la luz de sus padres. Y todavía a esa edad, anoche estaba hablando con una joven y mientras hablaba con esa joven le preguntaba si ella era la mayor. Dice que no, que es su hermano. Pero su hermano no tiene planes de irse de la casa ni nada, se queda ahí. Y esos, Marcos, sí son padres controladores. Y déjeme decirle, antes de entrar a la pausa, que tiene que tener mucho cuidado con padres controladores, porque puede guiar a los hijos a 2 extremos. El extremo de uno es, yo no tengo permiso de irme de la casa porque yo no tengo permiso de hacer nada. El extremo de otro es salir anticipadamente de la casa, que suele pasar a las muchachas, de querer salir anticipadamente para salir de ese mundo pequeño y encerrado. Y a veces opresivo. A veces no, Marcos. No. En la mayoría de las Cuando son veces, controladores es son un mundo opresivos. opresivo para ellos. Son opresivos. Ahora, José, ¿tú sabes cuál es parte del problema? Que tú y yo creemos, ¿verdad?, que estamos hablando de una manera muy clara. Sin embargo, fácilmente los padres controladores nos están escuchando y ellos dicen amén, sí es verdad, y ellos no asimilan ni aceptan que son controladores. Así que yo creo que es bueno decir algunas de las formas en que ese control se manifiesta, y es lo que vamos a hacer después de la pausa. Te motivamos a apoyar la obra que Dios está haciendo por medio de Radio Eternidad. Puedes hacerlo depositando tu ofrenda por cualquiera de estos medios, desde cualquier parte del mundo, vía PayPal con tu tarjeta de crédito o débito a través de nuestra página web. Y si vives en República Dominicana, puedes hacer tu depósito a nuestra cuenta corriente del Banco Popular, 8226-66061. Que Dios te bendiga. José, antes de la pausa hablamos un poquito que fácilmente algunos padres controladores escuchan este programa. Y por favor, si usted cree que no es controlador, espere que termine el programa. Exacto, porque fácilmente escucha y dice, óyeme, sí, yo creo que el hermano fulano, y piensa en otra persona de la iglesia. Miren, por un lado, los padres controladores interfieren en todo en la vida de sus hijos. No hay área donde ellos no sientan
que si dejan solo a sus hijos se pueden equivocar. Pero es verdad que se pueden equivocar. Pero ¿saben qué? Es que es hasta saludable que se equivoquen. Claro. Porque así es que se aprende. Es que hay momentos en que uno los tiene que soltar. Hay veces que padres me dicen, pastor, de sus hijos de 25, 26 años, pastor, es que si yo lo dejo a lo que él quiere, él va a terminar mal. Y a veces tengo que decirle, ¿sabes qué? Ese es su problema. Él va a terminar peor si tú sigues como vas, porque tú te vas a morir en algún momento. ¿Y qué va a dejar? Un hombre viejo, que es casi un vegetal, porque quien le llevaba la vida eras tú y ahora tú no estás. Hay que dejarlo. Eso no significa que no le digas, pienso que si haces esto te puede ir mal, pienso esto, aquello, lo otro. Pero al final, mi hijo, es una decisión tuya. Así que no hay que interferir en todo. Por el otro lado, condicionan su amor y eso es terrible. Eso es terrible. Cuando no se cumplen o no se hacen las cosas como los padres dicen, entonces se ponen inmediatamente serios y se ponen distantes. Los padres controladores son chantajistas, chantajean a sus hijos de diversas maneras. Le dicen, mira, yo creo que tú debes de no hacer esa tesis. ¿Por qué tú mejor no escoges este tema? No, papá, porque a mí este es el tema que me gusta. No, pero ese no. Óyeme, créeme, yo tengo más experiencia que tú. Cuando tú venías, ya yo iba. O viceversa. Y hasta la carrera universitaria. Exacto, hasta la carrera universitaria se la quieren escoger. Entonces, ¿qué sucede si los hijos dicen, no, pero es que yo no quiero eso y lo hacen diferente? Entonces los castigan con el látigo del desprecio y de la indiferencia. Pero hay otras cosas también que hacen los padres controladores, que es chantaje también. Cuando los hijos no le hacen caso, ay, mijo, tú no consideras a tu papá que mira que te ha dado todo lo que tú tienes. Y yo lo único que te pido es que tú me llegues aquí a las 10 de la noche para yo poderme acostar. Mi hermano, pues si usted se acuesta a las 10, usted no puede pretender que un hijo adulto tenga esa cárcel. Pero pastor, es que yo no duermo. Bueno, pues busca la forma de dormir. José, varias veces en el programa hemos dicho que tú tienes 2 varones y una niña, una hija. Yo tengo 3 hijas. Y yo recuerdo una etapa, mis 3 hijas adultas, y en un momento determinado, nuestro país complicándose un poco con ciertos grados de delincuencia y todo. Y mis hijas manejan desde que cumplieron los 18 años y empezaron a manejar. Son hijas, no varones. Y si tú me preguntas, bueno, a veces tenían actividades, reunión en una casa y llegaba a las 11:30, a las 12 de la noche, pero esto estoy hablando de una hija de 27, 28 años. De gusto, de deseo, óyeme, no me hubiera gustado que se expusiera a cierto peligro en la calle, pero al mismo tiempo, tiene una vida, José. ¿Cómo se la coarto? Y tiene que haber su vida social. Yo no puedo permitir, y eso es otra cosa que los padres controladores hacen. Ellos traspasan sus temores y sus miedos a sus hijos. Y los pobres hijos tienen que estar sujetos a los temores de los padres. Mira, la cosa está muy mala. Yo no quiero que tú salgas de noche. Pero ¿cómo tú le vas a decir? Mira, enséñale a cómo protegerse, enséñale a cómo cuidarse. Tú sabes, una de las cosas que yo hacía muy frecuentemente, yo le decía, mi amor, estoy en casa de tal, papi, que estamos celebrando el cumpleaños de fulano. ¿Y a qué hora se acaba? No sé, papi, quizás como a las 11, 11:30. Y yo le decía, amor, en la medida de lo posible, trata de que uno de los varones te escolte. Óyeme, en la medida de lo posible. Porque son cosas que me dan un poquito más de tranquilidad. Tú vas en tu vehículo adelante y va uno de los varones o 2 de los varones atrás en un carro. Hay un poquito más de protección. Claro que sí. Pero al mismo tiempo, José, ¿y cómo yo le voy a decir? Claro que puedo hacerlo. El punto no es que puedo hacerlo, porque si está bajo mi autoridad y mi hogar, yo puedo hacerlo. Pero aquí no estamos hablando de lo que tú puedes o no puedes hacer. Aquí estamos hablando de lo que tú debes o no debes hacer. Y José, eso influye aún en situaciones donde los hijos ya están listos para casarse y los padres quieren seguir controlando y manillando todos los aspectos de la boda.
y esto y aquello, y si tú no lo haces así, te retiro mi apoyo, pero por favor, hasta el último día tú vas a estar controlando. Y que no me toman en cuenta. Exacto, que no me toman en cuenta. No me toman en cuenta para nada. Hicieron todo eso a su manera. Mira, José, tú sabes muy bien que en sentido general, porque siempre hay sus excepciones, pero hay un refrán en nuestro país que dice que cuando los hijos se casan, los padres de niñas, es que aquí es muy común en el país decir hembra, yo evito porque sé que en Latinoamérica hay partes donde no se usa, perdonen que nos sale muy natural, pero los padres de mujeres, cuando ellas se casan, generalmente ganan un hijo. Es un refrán que dice aquí. Pero los padres de varones dice que pierden un hijo. No es que lo pierden, pero lo que sucede normalmente cuando hay un matrimonio es que el matrimonio se inclina generalmente, cuando son ambas buenas familias, estables emocionalmente, saludables, se inclinan normalmente hacia la hija. Uno tiene que tener cuidado de cómo uno se maneja, porque hay padres que terminan teniendo conflictos. ¿Por qué? Bueno, porque a su hijito ahora resulta que la esposa quiere mayormente que estén en el lado de allá y no para acá. Miren, mis hermanos, hablen con sus hijos. Ustedes le dicen, a mí me encantaría que ustedes vinieran este domingo y que no todos los domingos fuera en la casa de tu esposa, pero me encantaría. Pero no, oye bien, mira a ver lo que tú vas a hacer, porque yo no voy a permitir, ustedes van a ir un domingo allá, pero tienen que venir el otro aquí. José, yo he escuchado historias vez tras vez de padres que le hablan a sus hijos casados con ese nivel de autoridad. Eso es una locura, eso es una insensatez, y lo que estás haciendo es alejando a tus muchachos. Claro. Y déjeme decirle algo, no solamente usted debe pensar en usted debe pensar en las consecuencias de el tipo de persona que su hijo va a ser. Usted se va a avergonzar. Los hijos de padres controladores se van a avergonzar mucho de muchas decisiones de sus hijos, porque lo han criado sin madurez, sin hombría, sin gallardía, sin determinación, sea una dama o un caballero. Lo están criando hijos que no pueden ser personas autónomas, independientes, seguras, capaces de tomar decisiones. Están haciendo lo que no sean personas responsables. Lo están criando de tal manera de que van a ser una vergüenza si se casan para sus propios hijos y para sus propios cónyuges. Y lo peor aún es que cuando se enteran esos padres controladores de algún tipo de conflicto que el hijo o la hija tiene en el hogar, fruto de esa misma situación, Marcos, aquí hay padres, ese tipo de padres así, le dicen a su hijo o a su hija, ahí está tu cuarto todavía. Sí. Ahí está. Sí. Así se lo dicen. Sí, como una forma de decir, cuando tú quieras deja eso y ven que aquí estamos con los brazos abiertos para esperarte. Es que tienen, porque se liga no solamente padres controladores, sino padres sobreprotectores. Es una combinación así. Y muchas veces es el resultado de una situación de abandono que los mismos padres sufrieron cuando eran pequeños. Uh-huh. O sea, un papá que su papá no lo cuidó, que lo abandonó, que su mamá o su papá lo dejó viviendo con la abuela, con la tía, y que sufrió mucho y que pasó esto, que si era una mujer, trataron de violarla, que si era un hijo, un varón tuvo que comenzar a trabajar a los 9 años, que su papá no lo llamaba, que no lo buscaba. Entonces crecen en esos traumas así, con esa frustración, y entonces ellos dicen, cuando yo tenga mis hijos, yo no los voy a dejar pasar trabajo a mis hijos no van a pasar lo mismo que yo pasé, y crean una sobreprotección y un control sobre los hijos, que aunque la situación de abandono no es buena para ninguna persona, porque van a entrar a una adultez precoz. Uh-huh. Pero la sobreprotección tampoco es buena. Es peor. Porque esa situación de que tú tengas que comenzar a trabajar a los 10 años, como pasa con el trabajo infantil con el que no estamos de acuerdo,
lo hace personas seguras, independientes, prósperas, y son las personas que ya a los 25 años tienen su propia, si lo pusieron a trabajar en el taller del tío y aprendió bien la mecánica, ya a los 25 años se independizan y son personas que echan adelante solo, porque obviamente es una adultez precoz, una madurez precoz. Aunque no estamos de acuerdo con el abandono. Claro. Pero usted va a ver a sus hijos siendo muchachos dependientes de usted emocional, espiritual, social, económicamente. Los hace dependientes. Dependientes e inseguros. Sí, no, lo de ¿Por qué inseguros? Bueno, porque toda su vida papá me resolvía o mamá me resolvía. Ahora yo me caso. ¿Y quién es que tiene que resolver? Yo. Pero yo no sé cómo resolver porque hasta que yo me casé, yo nunca tuve que resolver nada. No, es así. Porque todo me lo resolvían en casa. Entonces se casan, si son varones, se casan con mujeres por una razón u otra, ¿verdad? Y ojalá que fuera así siempre. Muy trabajadoras, muy esforzadas. Y llega un momento que esas mujeres se cansan. Se desesperan. De tener un hombre que es la ley del menor esfuerzo. Como decimos nosotros aquí en República Dominicana, recostado. Sí, y que son los que se quedaron con hábitos y prácticas infantiles. Marcos, antes se hablaba de que la niñez terminaba a los 11 años, la adolescencia a los 18. Hoy en día tú encuentras hombres con 30 años con prácticas de adolescente. Por eso que, se ha acuñado un término ahora, la adultescencia. Sí, no. Porque hay de muchos. verdad, pero muchísimos. Y tú lo ves. Yo estaba hablando con alguien y me dijo, ¿y tu esposo? Estamos hablando de un hombre de 40 y tantos años. No, él siempre, de que llega del trabajo, se pone a jugar. Se pone a jugar videojuegos. O sea, de verdad. Marcos, yo he oído eso. Esposas quejándose de eso. Sí, wow. Me dice que... Y entonces me dice que se pone a jugar los videojuegos y después cuando termina la 1 y las 2 de la madrugada va a toparle a ella para darle besitos y buscar intimidad. Le dice, pero mi amor, es que tú no puedes hacer eso, es un abuso que tú me mates el sueño, una mujer que tiene que trabajar al otro día, que tiene que hacer tantas cosas en el hogar, porque obviamente se pone a eso. O también, y tenemos que decirlo públicamente, una persona que es dada a la pornografía, eso es una conducta de adolescentes, y quiero explicarlo. En los tiempos de nosotros, mirar la desnudez del cuerpo de una muchacha en la adolescencia era una curiosidad. Y ya después que uno pasó la adolescencia, desapareció la curiosidad. Ya uno lo que quería era la realidad. Casarse y tener su esposa. Pero estas personas que todavía están en eso, son conductas pecaminosas, pero son propias de una etapa, no de curiosidad, sino de pecaminosidad, de daño, de maldad, porque la pornografía le crea un daño a la persona en el área espiritual, matrimonial, familiar, emocional, mental, increíble. Entonces, a veces, pero son los muchachos que los padres no lo dejan salir de su habitación. Que los meten en la habitación. Entonces esos son los que ¿qué van a hacer si no es con la computadora hoy en día, la tablet, viendo todas esas suciedades, teniendo autosatisfacción ellos mismos cada momento, o con los juegos, y están felices de que ese muchacho, ese hijo mío, es el mejor hijo del mundo. Él no sale de su habitación. Mira, yo estaba hablando con una familia y le estaba preguntando por los hijos. ¿Y tu hijo mayor? No, ese muchacho ya tiene 20 y tantos años, poco, ¿no? 22, 23, ya quiere casarse y todo lo demás. Eso es una señal muchas veces de alguien que es maduro, independiente, que quiere terminar sus estudios y casarse. Le pregunté por el otro. Bueno, el otro es como un Don Juan, vive de bohemio y todo lo demás, elegantón y cosas así. Y el menor, no, es el mejor. Ajá. ¿Y por qué es el mejor? Ese no sale de su habitación. Oye, Marcos, yo le dije, no me gusta eso. ¿Cómo va a ser? No me gusta eso. ¿Qué es lo que hace un hombre solo en una habitación? No me gusta eso. Años después me tocó
trabajar por alguna razón con ese joven. Marcos. Ni me imagino, ni nadie se puede imaginar todo en lo que estaba envuelto ese joven. Tú no puedes criar hijos dentro de una jaula. No debes. No, porque no, muchos no, lo no, hacen. No. Ajá. Tú Eso no es terrible. puedes, tú no debes. Es hacerle daño. Es atrofiar muchos de sus responsabilidades. Es atrofiar muchos de los aspectos de la personalidad con la que Dios nos hizo. Porque Dios nos hizo con ese espíritu así, de trabajo, de esfuerzo, independiente, autónomo. Dios nos hizo así para que podamos cumplir con su diseño. Y nos permite que podamos disfrutar de nuestros hijos. Y déjeme decirle, mientras más independiente y menos controlado sea un hijo, lo vas a perder menos después que se case. Claro. Porque esos muchachos que están locos por salir de papá y de mamá, no quieren ir a la casa. La razón por la que se van a donde los otros es porque allí todo el mundo es ellos y se sienten en un mundo en el que nunca han vivido. No quieren ir a la casa porque desde que entran ya lo miran de pie a cabeza. ¿Y por qué te pusiste esa ropa? Y esos zapatos no te machan, no te pegan. Y esos niños, entonces dicen, no, pero yo no quiero ir otra vez a estar ahí en lo mismo. En lo mismo, en la preventiva. Sí. Yo no quiero eso. Entonces, les recomendamos, en nombre del Señor, que usted respete a sus hijos como seres humanos creados por Dios, y que usted y yo solamente estamos para, como nuestro Dios está a nuestro lado, que nos ayuda pero nos manda a esforzarnos, que nos ayuda pero nos manda a ser diligente, que nos ayuda pero nos manda a tomar nuestras propias decisiones. Dios es un buen padre. Así tenemos nosotros que hacerlo con nuestros hijos para que ellos cumplan el ideal de Dios. Así que mucho cuidado con ser controladores, no sea sobreprotector y tampoco sienta su autoridad retada cuando sus hijos adultos no hacen lo que usted quiere. No debe de esperar que hagan lo que usted quiere. Usted ya debe en esa etapa estar para aconsejar. Así que el Señor nos ayude, porque José, tú has dicho, y con esto ya concluimos, las dos respuestas más comunes son hijos de padres controladores o son castrados para ser líderes porque nunca asumieron responsabilidad, su vida se la llevaban totalmente, por un lado, o por el otro lado, si tienen un carácter fuerte e independiente, terminan frustrados y, como tú dices, cuando salen de la casa quieren mantener distancia. Entonces los padres se quejan, pero ¿cómo es posible que tú nada más vienes aquí en tal ocasión o que tú no me llamas? Hay padres que quieren establecer los patrones de llamada. Hay padres que dicen, no, él tiene que llamarme a mí todos los días porque yo tengo que saber que están bien. Marcos, pero por favor. Marcos, tú que traes eso y ya se nos fue el tiempo. Una joven que yo casé fue a sentarse a mi oficina con la cara llena de lágrimas por la presión que le estaban poniendo sus padres para que fuera todos los días a la casa. Eso es incorrecto. Todos los días. Pastor, salgo del banco tarde, tengo que atender a mi marido, tengo que hacer cosas en la casa, mis padres viven lejos de mí, mi trabajo me queda lejos, yo vivo en la ciudad, yo tengo que estar yendo y viniendo con todo el tráfico que hay. Me están dañando y afectando emocionalmente. Pastor, ayúdeme. Y afectando su matrimonio. Ayúdeme. Así, gritando, fue. Sí. Con la cara llena de lágrimas. Y yo lo primero que le dije, te voy a recordar dos cosas. Primero, tú tienes muy buenos padres. Son buenos padres y tú sabes que lo son. En segundo lugar, tú debes mantenerte de una manera u otra conectado con ellos por siempre. En tercer lugar, la Biblia dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su marido. Ve una vez a la semana a visitarlos. Y respuesta, ya debe decirle. Primera respuesta, no puedo porque tengo responsabilidades con fulano. No funciona. Segunda respuesta, fulano
me dice que no debo de usar el tiempo en esto, lo que sea. Marcos, Oye. Marcos, eso es lo que tú y yo pensamos. En la mentalidad de esos padres no hay razonamiento que valga. Bueno, pero hay que entrenarlos No, entonces. yo- no, porque si no, los que van a salir perdiendo van a ser ellos. No, entonces lo que uno hace es que entrena a los hijos, que fue lo que yo hice. No, usted le llama y le dice, yo los voy a visitar una vez a la semana y cuando yo tenga tiempo en el día, los llamo para saber de ustedes. Exacto. Eso es lo que yo puedo hacer en esta etapa de la vida. Sí, entrénalo y síguelos amando porque uno Claro. tiene que confirmarle. Tú le muestras amor, pero haces lo que entiende que es correcto, que está totalmente en contra de lo que ellos desean. ¿Y tú sabes por qué yo le digo eso? Que tú, recuerda, te ama a tus padres, son buenos padres, te aman. Puede que estén equivocados con eso, Exacto. pero el problema no son ellos. El problema ahora eres tú que tienes que actuar como adulto. ¿Sabes por qué le digo eso? Que le digan, papá, yo te amo, dígaselo así cuando tú la llamas, mamá, Claro. yo te amo. Pero ahora yo puedo ir una vez a la semana. Y no te preocupes sus argumentos. ¿Y tú sabes por qué te lo digo eso? Porque, por lo que tú dijiste. Son padres que manipulan, que tú no me amas, que tú no me quieres, que ya tú no quieres saber de mí, que tanto que yo invertí en ti. No te preocupes. Dale gracias a Dios. Mientras ellos están hablando, le dice, ay Señor, gracias por mi papá, gracias por mi mamá, que me aman, que me cuidan, que están pensando en mí siempre, que me quieren tener a su lado. Señor, gracias por ellos. Y tú vas dándole gracias al Señor. Y cuando él termine de hablar o ella, tú le dices, mamá, recuérdate, el sábado yo voy para allá. Te amo, cuídate, nos vemos, dale un beso a papá y ya. Exactamente. Porque hay que entrenarlos a ellos. Porque los padres no razonan en su mundo emocional controlador. Hermanos y amigos, por favor, no sean padres controladores. Para el bienestar de sus hijos y para el bienestar de la relación entre ustedes. Que el Señor les bendiga y hasta un próximo programa. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.